del cierre del neuroporo anterior. Ahora, hay dos formas de anencefalia. Una que se llama holoanencefalia u holoacrania, y la otra que se llama meroanencefalia o meroacrania. La primera significa que el defecto anencefálico de mal cierre del neuroporo anterior traspasó hacia arriba el agujero occipital. Pero si no lo traspasó hacia arriba el agujero occipital y se quedó por debajo del agujero occipital, se llama meroanencefalia o meroacrania. Repito, la holoanencefalia u holoacrania es cuando el defecto del mal cerramiento del neuroporo anterior traspasó hacia arriba el agujero occipital. Pero si no lo traspasa hacia arriba y se queda entre el agujero occipital hacia abajo, se llama meroacrania o meroanencefalia. La mieloquisis es el fracaso total del cierre, o sea, el 100% de fracaso, pero del neuroporo posterior. Estas tres en particular son prácticamente incompatibles con la vida. Y las dos últimas sí son compatibles con la vida. Y la que es más compatible con la vida siempre va a ser el mielomeningocele. Vamos al encéfalocele. El encéfalocele es el fracaso restringido, o sea, no es tan grotesco, no es tan grosero, es el fracaso restringido en el cierre del neuroporo anterior. Y el mielomeningocele es el fracaso restringido del cierre del neuroporo posterior. Ahora, ustedes han escuchado el término espina bífida, creo que sí. Okay. El arco vertebral en su parte más posterior, en su parte más inferior, así como a lo largo de toda la columna vertebral, se tiene que cerrar el arco vertebral. Pero en particular en ciertos pacientes, por defectos de la neurulación, en ciertas ocasiones hay un defecto óseo asociado y el arco vertebral posterior no se cierra. Y al no cerrarse, digamos que dejan, es feo enseñar así, pero no tengo gráficas de eso, pero sí lo pueden encontrar en cualquier libro. Encuentran un arco vertebral que en vez de estar bien cerradito, bien bonito, tanto adelante como hacia atrás, está abierto hacia atrás y deja como que un hueco. Imaginémonos que el hueco obviamente no es tan grande, pero imaginémonos que es así de ancho. Y lo tienen precisamente, por decir un ejemplo, entre L2 y L3 hacia abajo, o sea, las partes más bajas de la columna vertebral. Digamos que ustedes tienen un defecto de mal cerramiento del arco vertebral posterior en relación con L2 y tienen ese espacio físico. Pero recuerden que el niño está pequeño, está inútero y está creciendo y más o menos va como que aún a la par, mientras va creciendo, el desproporcionado crecimiento de la columna en relación con el no tan desproporcionado crecimiento de la médula. Pero a medida que va creciendo intrauterinamente hablando, esa desproporción va siendo más a predominio de la columna y menos a predominio de la médula vertebral, de la médula espinal. La persona nace y el arco vertebral está abierto, pero imagínense que la médula sobresale del defecto óseo. Imagínense que va a la médula por aquí y se le ocurre quedarse anclada en el espacio o en el hueco que deja el arco vertebral posterior. Esa médula, al quedarse anclada, se llama médula anclada. El chico crece normal, pero a medida que va creciendo, ¿qué creen que hace el defecto óseo? Como la médula que está metida en el hueco, por decirlo así, se queda anclada, el chiquito sigue creciendo, la columna sigue creciendo, pero la médula ya no crece. Pero ¿qué pasa con la médula? Como está anclada en ese defecto óseo, comienza a elongarse hacia abajo. El chico sigue creciendo y la médula la arrastran desde arriba hacia abajo, traspasando el agujero occipital y llevan la médula y ciertas estructuras por encima de ella hacia abajo. No sé si me hago entender.
¿Sí? Es un efecto netamente mecánico. A ese efecto se le llama, y siempre va acompañando al mielomeningocele, malformación de Arnold-Chiari. Malformación de Arnold-Chiari. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el agujero occipital. Se supone que por encima de él tiene que estar el tallo, el cerebelo, bla, 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 y por debajo de él tiene que estar la médula cervical y bla, bla, bla. Pero si la médula por acá abajo está como que anclada, el chico sigue creciendo, todo lo que está por encima de esto comienza pues a meterse acá, con el propósito de irse para abajo. ¿Sí? Entonces, el Arnold-Chiari produce lo siguiente, esto sí copio. Desplazamiento. ¿Me ibas a decir algo? El Arnold-Chiari siempre está acompañado en Casi siempre, en el 80% de los casos. Por sí solo, un Arnold-Chiari. Es jodido. En el 80% de los casos, el mielo va con Arnold-Chiari. En el otro 20% sí puede ir solo, pero es bien jodido que esté solo. O sea, siempre hay algo mínimo de Chiari que acompaña el mielomeningocele. Pero Chiari solito, bien fregado, bien fregado. O sea, el mielo sí puede ir solo. No sé si era la pregunta. El mielo sí puede ir solo. Pero en más del 80% de los casos, el mielo va con Chiari. Pero un Chiari sin mielo, no, eso no existe. O sea, el mielo provoca el Chiari, pero el Chiari solo no existe. O sea, tienes que de ley tener médula anclada o médula atada para que se produzca el Arnold-Chiari. Sí, sí. ¿Me vas a preguntar algo? No. 1. Desplazamiento inferior del bulbo raquídeo y del cuarto ventrículo hacia el conducto cervical superior. 2. Desplazamiento inferior del cerebelo inferior hacia la región cervical superior. 3. Adelgazamiento, elongación y alargamiento de la porción superior del bulbo y de la porción inferior del puente. Y 4. Anomalías o defectos óseos a nivel del occipucio, del agujero occipital y de las vértebras cervicales superiores. Es casi un axioma que se cumple casi siempre que las vértebras cervicales afectadas en la malformación de Arnold-Chiari no suelen pasar la vértebra cervical 4. Casi siempre solamente llegan a dañar o producir defectos óseos en la forma de la estructura ósea, solamente hasta la vértebra cervical 4. Por encima, por debajo de la vértebra cervical 4 ya no se ven defectos óseos, ¿sí? Ya eso ya es otro tipo de patologías. ¿Alguna? Ah, sí, ok. Sí, me estaba olvidando de eso. ¿Qué es neurulación? Neurulación, bla, 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 es la formación de la médula espinal. La médula espinal se forma por neurulación primaria y la neurulación primaria origina a la médula espinal solamente hasta la médula lumbar. La neurulación secundaria origina la médula sacra y la coxígea, pero lo hace bajo dos etapas o dos mecanismos totalmente distintos. El primero es la canalización y el segundo se llama la diferenciación retrógrada. La canalización se da entre la cuarta hasta la séptima semana.
Y la diferenciación retrógrada se da entre la séptima semana hasta más o menos el primero o segundo año de vida. Por ahí se puede ver. O sea, avanza más o menos bastantito el tiempo. ¿Qué es la canalización? Imaginémonos que esta es una médula espinal, obviamente no es de este tamaño porque es básicamente microscópica, pero imaginémonos que esta es una médula espinal, pero la médula espinal que aún no está canalizada es una médula espinal tuca, ¿cómo les explico? No tiene el hueco que es el epéndice, ¿ya? O sea, es parénquima puro, parénquima medular puro, a eso me refiero, ¿okay? Y en la parte más caudal de esta médula espinal primitiva, se forma como que un apelotonado de células que es inmenso, obviamente esto es microscópico, pero me refiero a inmenso dentro de lo microscópico que es, un conglomerado brutal de células que se llaman masa celular caudal. Esta masa celular caudal está formada por células. Estas células se colocan interesantemente primero en las márgenes laterales o periféricas de la masa celular propiamente dicha. Pero a medida que van pasando los días, básicamente entre los días 28 hasta el 32, entre estos 4 días, estas células comienzan como que a acercarse a la línea media. Y al irse acercando a la línea media, mientras se van acercando, las células se van hinchando de agua. Se van haciendo más gorditas, pero como se van hinchando de agua y se van dirigiendo de la periferia al centro, va a llegar un momento en que todas hinchadotas se van a pegar entre sí. Y al pegarse entre sí, coalescen, se vacuolizan y pierden, como quien dice, su membrana citoplásmica. Y se puede decir que se fusionan. Creo que sí me entienden la idea, ¿no? Se fusionan hasta que llega un momento en que todas fusionadas originan una gran célula. Esta célula coalesce, se pega a la parte más caudal y la huequea, o sea, la tubuliza. Y al tubulizarla, de abajo hacia arriba, comienza a huequearla. No me pongan en un examen un aporte y se huequea, ¿no? Sino que se tubuliza. Y lo hace de abajo hacia arriba. O sea, le crea el orificio que se llama el epéndice. Entonces todo esto será el epéndice. Pasado ese tiempo, ya estamos más o menos entre la séptima semana y viene la diferenciación retrógrada. Estas células o esta masa celular caudal comienza a involucionar, y al involucionar disminuye considerablemente de tamaño. Entonces se hace mucho más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta que básicamente desaparece. Y al desaparecer, deja en la parte más inferior o caudal de la médula, básicamente en el cono medular, un pequeño orificio que lo tienen más del 85% de los seres humanos, que es un huequito que dice aquí algo pasó,
y ese huequito se llama ventrículo terminal. Y empieza a formar una condensación de pía madre que sobresale de la pía madre, que obviamente va cubriendo internamente e íntimamente a la médula y que se conoce como filum terminal. ¿Sí? Una consulta. ¿Sencillo? Sí. Una consulta, doctor. ¿Para qué sirve el ventrículo terminal? Porque Para nada. Absolutamente para nada. Es una huella que dice que algo pasó. Es una huella pinche anatómica. Nada. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Gracias. ¿Ah? Voy a pinche anatómica. ¿Qué hora es? 6:30. 6:40, perdón. Están entrando. Vamos a hacer algo. Inmediatamente termina esta cuestión, o sea, termina la neurulación. También hay patologías, por si acaso, de neurulación secundaria, pero son patologías que en términos generales se las suele llamar, son algunas de el mielocele, el meningocele por sí solo, el lipoma teratoide, el quiste epidermoide, la sirenomielia, la diastematomielia, la diplomielia, pero son patologías súper raras, sí son bastante compatibles con la vida, pero en términos generales se las conoce como disrafias ocultas. Eso significa que las patologías de neurulación primaria se las conocería como disrafias no ocultas o visibles. ¿Por qué disrafias no ocultas o visibles? Porque acuérdense que la placa neural es un derivado ectodérmico. Imagínense un chico con una craneorraquitis, o sea, no se formó qué cosa, no hubo neurulación, pero sí se formó placa. Pero la placa no va a estar cubierta por qué cosa, por piel, porque básicamente el ectodermo tampoco se cerró adecuadamente precisamente en la línea media. Entonces ustedes ven un chico con una abertura horrorosa de toda la piel del dorso, desde que comienza el cráneo hasta que termina la nalguita. Por eso se llaman disrafias visibles o no ocultas, porque además de que no se neuruló, aunque sí se formó la placa neural, pero tampoco se cerró adecuadamente la piel en derredor de esa placa neural para poder taparla. Entonces se ve el defecto, pero a viva luz. Por eso se llaman disrafias visibles. En cambio, en las patologías de neurulación secundaria, aunque no se forma bien, por lo menos por canalización, la médula sacra, o por diferenciación retrógrada, la misma médula sacra, la coxigia, pero básicamente ya la piel de así se formó. Por lo tanto, la piel normal sí está recubriendo el defecto y jamás lo van a ver, pero ustedes lo asumen porque hay elementos físicos que permiten asumir que un chiquito tiene una disrafia oculta y por ende una neurulación secundaria. Un nevo, o sea, un lunar lleno de pelo, ciertas personas con la típica mancha mongólica, un hoyuelo, como quien dice, en el inicio de la rayita, de la nalguita, eso se llama seno, senodérmico, o sea, todas esas malformaciones que a veces uno dice son pequeñeces, pero cubiertas por la piel no permiten ver el defecto que está dentro de la piel, o perdón, por debajo de la piel. Por eso se llaman disrafias ocultas, porque están ocultas por piel, pero sí están visibles hacia adentro. ¿Sí? Okay. Termina el proceso de neurulación y comienza la formación del prosencéfalo. Aproximadamente se supone que a la cuarta semana, durante el transcurso de la cuarta semana, estamos formados por un cerebro anterior, por un cerebro medio y por un cerebro posterior. Este cerebro anterior es la vesícula prosencefálica, el cerebro medio es la vesícula mesencefálica y el cerebro posterior es la vesícula rombencefálica.
resulta que la lámina terminal decide ser el extremo rostral para el inicio posterior, inmediato, de la formación del cerebro anterior, en este caso de la vesícula prosencefálica. Entonces la lámina terminal es el elemento que decide el desarrollo del prosencéfalo. Más o menos entre la sexta y octava semana, o sexta a octava semana, entre la sexta a la octava semana, esta lámina terminal, interesantemente, se le ocurre dividirse en dos láminas terminales por un lado y por el otro. Una parte ventral y una parte dorsal. Y precisamente la división entre lo ventral y lo dorsal se da a nivel del agujero de Mott, que es el sitio referente anatómico para decir, aquí va a pasar lo que les voy a decir a continuación. La lámina terminal, en su parte ventral, involuciona. Involucionar significa que comienza como que a retraer su tamaño y básicamente no crece. Se queda igual de enana de como originalmente era. Es más, queda más enana porque involuciona de lo que ya había evolucionado. Y se transforma en la lámina terminal del adulto, o sea, la que tenemos nosotros. Pero la dorsal evoluciona y se hace más grande, y se hace más grande, y se hace más grande, y cambia de nombre, y se le llama lámina reuniens de His. Lámina reuniens de His. Luego de la octava semana, se supone que las vesículas ya telencefálicas, o sea, los futuros hemisferios cerebrales, comienzan a expandirse y expandirse y expandirse, porque ya estamos, como quien dice, formando telencéfalo y dividiéndolo de lo que es el diencéfalo. Entonces, al ocurrir esta expansión, esta lámina reuniens de His también se divide, porque le da la regalada gana de hacerlo, en dos partes, igual que acá, en una parte ventral y en una parte dorsal. La parte ventral involuciona hasta el punto de prácticamente desaparecer, pero la parte dorsal evoluciona y se agranda y se expande siempre hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. A medida que va expandiéndose hacia atrás, esta lámina dorsal llega a un momento en que en la parte más posterior de ella misma se invagina sobre sí misma. Y al invaginarse, cambia de nombre y se llama surco mediano telencefálico medio. Ese surco mediano telencefálico medio, que es hueco, producto de la invaginación más dorsal de la parte dorsal de la misma lámina reuniens de His, que también es dorsal, todo siempre es dorsal, se rellena de meninge. Pero pocos minutos después de que se rellena de meninge, la meninge desaparece, se reabsorbe sola, y al reabsorberse obliga a través de moléculas proteicas de señalización a que la lámina reuniens de His les mande células. Y existe una gran proliferación celular y una gran migración celular con el propósito de hacer esto: rellenar el hueco. Sí, creo que me hago entender, ¿no? Entonces, proliferan células desde la lámina reuniens y viajan hacia atrás, hacia el surco mediano telencefálico medio, y rellenan el hueco. ¿Ok? Al rellenarlo al hueco, cuando ya está suficientemente rellenado,
el surco se cierra sobre sí mismo. Y al cerrarse sobre sí mismo, lo aísla como conjunto, como estructura de la cisura interhemisférica. Cuando ya está aislado de la cisura interhemisférica, esta estructura, que ya es una estructura, digamos que casi sólida, aislada de la cisura que está en medio, cambia de nombre y se llama masa comisural. Ya mismo terminamos. Se llama masa comisural. Avanzamos hasta la semana 11 a 12. Y entre la semana 11 a 12 ocurre este fenómeno. ¿Sí puedo borrar esto? Sí. Imaginémonos que este es un hemisferio cerebral y este es el otro hemisferio cerebral. Yo soy brutísimo para dibujar. Ese hemisferio cerebral, como ya está expandiéndose telencefálicamente hablando, y ya probablemente empezó la formación de la corteza, que veremos en la siguiente clase, esa corteza tiene unas neuronas que se llaman neuronas de asociación, pero que no sirven para otra cosa que lo que les voy a decir, porque después que cumplen su objetivo, desaparecen de la faz de la Tierra, o sea, desaparecen de la corteza. Sobre si las dibujo feas las neuronas, pero sí me entiende la idea, ¿no? Sí. Sí. ¿Okay? En medio de esto, esta sería la corteza, y en medio de esto estaría ¿qué cosa? La masa comisural. ¿Okay? Entonces vamos a poner la masa comisural aquí. Pero esta masa comisural yo la suelo describir como que fuera un sarcófago, o sea, es una caja, no es una caja, pero para que me entiendan, pero está hueca en su interior, no tiene nada en su interior, pero se llama masa comisural, aún no es cuerpo calloso. Y estas neuronas que están en la corteza mandan axones, dibujémoslos de negro, mandan axones. En el momento en que los axones comienzan a viajar, estos axones mismos, que se llaman axones de comisuración o axones comisurales, comienzan a fabricar una proteína que se llama axonina. Y la axonina de aquí cruza, y la de acá, con su axonina, cruza, y la de acá sucesivamente. No sé si me hago entender. ¿Sí? Cuando ya lo cruzó todito, por decirlo así, ya el sarcófago ya se llenó. ¿Se llenó de qué? De axones. Y básicamente el axón es sustancia blanca. Y en ese momento, una proteína que se llama filamina hace que desaparezcan los que cruzaron. O sea, lo que quedó de los que cruzaron, no sé si me van a entender. Y se quedan solamente los axones que se mantuvieron rellenando el sarcófago. ¿Sí? O sea, en este caso la masa comisural. Y en ese caso, la masa comisural cambia de nombre y ahí sí ya se llama cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ok. Obviamente alguien me va a preguntar qué pasa si no se forma la axonina, si no se forma la filamina, si la corteza no se forma adecuadamente bien y bla bla bla. Entonces, ¿qué ocurriría? Probablemente no se forma bien el cuerpo calloso, los axones, en este caso los axones que salen de las neuronas corticales, sí discurren, pero se quedan en la sustancia blanca. ¿Sin hacer qué cosa?
Sin cruzar. Entonces intentan cruzar, pero no lo hacen y se quedan en la sustancia blanca. Se mantiene la masa comisural, que después se degenera, pero no se forma el cuerpo calloso. ¿Sí? A estos haces de aquí, que no cruzan la línea media de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y se quedan en el mismo hemisferio, se les llama haces o fascículos de Crookes. ¿Sí? Ahora, secuencialmente hablando, ya con esto termino, secuencialmente hablando, ustedes pueden asumir en qué estadio de la formación del cuerpo calloso, que es la principal estructura de la línea media durante la formación del prosencéfalo, ustedes pueden asumir en qué momento ocurrió X, Y o Z patología, sabiendo cómo se forma secuencialmente desde el inicio hasta el final del cuerpo calloso. Y eso les va a servir bastante incluso cuando vean imagen, poder decir, ah, este fulano tiene tal cosa o tiene tal otra cosa. Entonces, en términos matemáticamente secuenciales, la primera parte del cuerpo calloso que se forma es la rodilla posterior.